llega un momento muy bonito para la Circular Sustainable Fashion Week Madrid, un momento bastante emocionante porque tenemos aquí con nosotros a Manuela Carmena, que representa mucho para todos, sobre todo para todos los madrileños, pero representa mucho su figura por toda la trayectoria que ha tenido detrás de ella, ¿no? Buenas tardes, Manuela, es un placer, estoy emocionada. Yo estoy encantada de estar aquí con vosotras, una cosa tan interesante en un sitio tan bonito. Muchas gracias. Bueno, es un sitio en el que además estamos respirando todo el rato un aire puro porque se preocupan por mantener los límites de CO2 y que no lo sobrepasen en ese espacio triple. Así que les damos muchas gracias porque nos dejen estar hoy aquí, aquí en este espacio. Y bueno, Manuela, durante todos estos días estamos recibiendo testimonios de mucha gente, gente que está haciendo cosas muy importantes, que está haciendo esa transición hacia esa economía verde, hacia ese horizonte 2030 y gente que lleva mucho recorrido detrás. Entonces nos interesa mucho quién fue ese niño, quién fue esa niña, cómo fue ese recorrido, las preguntas vitales que se hace uno para, con convencimiento, acabar haciendo lo que hace. En tu caso, tu recorrido es muy conocido, pero seguramente que tú, desde tu interior, pues te das una explicación, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que yo creo que siendo muy pequeña, con 13 o 14 años, en el colegio donde yo iba, pues era un colegio de monjas y nos llevaban a los suburbios de Madrid, ¿no? Yo ahora recuerdo lo que ahora es el Parque de las Tetas, esa zona tan bonita, pues era una zona de chabolas terriblemente, bueno, con un nivel de pobreza absoluto, y nos llevaban allí a enseñar catecismo, ¿no? Y a mí desde un primer momento me pareció que no había que enseñar catecismo, sino que había que enseñarles a leer y bueno, aquello me impactó mucho. Me acuerdo con discusiones en casa en donde yo decía que por qué tenía que haber pobres y me acuerdo que me decían siempre lo sabrá y tal. No sé, hay cosas en la vida de un niño que le hacen pronunciarse o inclinarse a tener siempre una visión empática, ¿no? Yo creo que probablemente yo viví esas cosas, ¿no? Y eso unido a que siempre estuve muy interesada por un aspecto de lo textil, ¿no? Mis padres tenían un comercio, pero independientemente de eso, a mí siempre me gustó muchísimo, desde muy pequeña, hacer con tela muñecos, ¿no? Y desde muy pequeña hacía muñecos. Y me acuerdo que alguna vez hice algunos y que me parecía que habían quedado bonitos. Entonces, pues, una tía mía que estaba en la tienda de mi padre dijo, ponlos ahí, verás cómo se venden, ¿no? Y se vendieron. Entonces, siendo muy pequeña, pues me gustó mucho ese aspecto. Pero luego, las cosas de la vida, pues acabé siendo jueza y no dedicándome a hacer muñecos, que es una de las cosas que me gustaba, ¿no? Muy bien, y todo ese aspecto llevado a la integración social que ahora estáis trabajando desde Zapatelas, ¿cómo empieza? ¿Cuál es el germen? Porque, como te estaba contando un poco, a mí casi todas las cosas que he hecho en mi vida me han gustado mucho. Me ha gustado mucho ser jueza, decidí serlo y fui muy feliz siendo jueza, pero llegó un momento en el que empiezas a ver que la línea de la vida se está adelgazando y que ya no te queda tanto tiempo, y pensé que quería hacer otras cosas además de haber sido jueza, y entonces me jubilé anticipadamente y me hacía mucha ilusión crear una empresa social. Estaba muy interesada con todas las experiencias que había en el mundo de empresas que no tienen más objetivo que el dividendo social, ¿no? Y me parecía muy bonito, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que por una serie de circunstancias empecé a coser unos zapatitos de tela muy bonitos y decidí que eso podía ser el principio de la empresa social. Y así se fundó Zapatelas. Inicialmente fue Yayos Emprendedores porque yo intenté ver cómo podía crear una empresa y me di cuenta que cuando te jubilas tienes una serie de dificultades terribles, ¿no? Que es absurdo porque se limita el talento de la edad, ¿no? Pero bueno, pues al final y por toda una serie de circunstancias y como después pues me eligieron alcaldesa, pues decidimos crear una ONG que tuviera como objetivo la entidad social, ¿no? Es decir, la ONG, su objetivo es hacer posible que la gente pueda encontrar un trabajo que tiene una gran capacidad de rentabilidad, como es la artesanía de alta calidad, ¿no? Y ese es el objetivo de Cosiendo el Paro, que la gente que no tiene ningún conocimiento pueda llegar
a tener habilidades buenas, profundas, para hacer una artesanía de calidad. Y hemos centrado esa artesanía hoy por hoy fundamentalmente en ropa para bebés y juguetes para niños. A mí antes has mencionado algo que me preocupa especialmente, ¿no? Cómo diferenciar la caridad de realmente el trabajo social y esa integración. A mí me preocupa muchas veces porque creo que a veces se parchea, ¿no? Y no se llega a abordar en profundidad cómo habría que hacerlo. Yo tengo muchos amigos, por ejemplo, profesores, ¿no? Que trabajan con colectivos, con niños de difícil desempeño, y yo les veo que tiene mucha complicación para sacar esto y que se parchea. ¿Cómo crees que realmente se podría utilizar a lo mejor es una pregunta un poco complicada, el textil para realmente impulsar a gente a empoderarse y sobre todo teniendo en cuenta ahora que vamos hacia ese camino de sostenibilidad, ¿no? Claro, yo creo que es necesario perfilar bien las empresas sociales. Ahora mismo tenemos una ley que regula las empresas sociales, pero solamente contempla las empresas de reinserción y las cooperativas, prácticamente. Empresas, digamos, de capital, pero que no tengan beneficio, sino que su único objetivo sea el beneficio social, no las hay. Yo creo que en el año en el 2009 o así, hubo una iniciativa de Convergencia y Unión para que se crearan, porque en Europa lo hay, ¿no? Pero bueno, ya sabes a veces que la política unos por otros pues no salió. Y yo creo que sería muy bueno, porque no tiene sentido, por ejemplo, que las empresas sociales tengan la misma fiscalidad que las empresas que tienen beneficios económicos y no sociales, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante, yo creo que es muy bueno además en el marco de este tipo de simposios, cuando estamos hablando de la sostenibilidad, la sostenibilidad del textil, el que se planteen estas alternativas, porque es una manera de extender lo que yo llamo el tercer sector, extenderlo muchísimo, ¿no? Y aprovechar todas las posibilidades que hay, ¿no? Muchas veces la gente no sabe, por ejemplo, que hay una posibilidad para que las personas que están ahora mismo cobrando el seguro de desempleo puedan trabajar el 25%, puedan trabajar en empresas que no tengan ánimo de lucro, ¿no? Y eso es una cosa buenísima porque les permite completar su retribución hasta el 100% haciendo un trabajo social. Y yo creo que no podemos vivir en España con tanta gente sin hacer nada. Yo siempre digo que es imprescindible que todos nos pongamos a mejorar y que hagamos todo lo posible ahora que nos ha caído encima todo este tipo de cuestiones en las que no contábamos. Y yo creo que es muy bueno hacer muy fuerte el sector social y plantear dentro del sector social lo que deben ser empresas de verdad que estén en el marco de la competencia, que se obliguen a que sus productos sean tan buenos como los de aquellas otras empresas que tienen ánimo de lucro, ¿no? Y claro, eso desde el marco de la sostenibilidad del textil me parece importantísimo, ¿no? Bueno, nosotros ahora estamos en un espacio que se llama Espacio Triple porque es la sede de las empresas Triple Balancesanas, en la cual yo soy vicepresidenta, y somos empresas que nos denominamos cuarto sector, es decir, que va un paso más allá de la ONG, claro, pero que trabajamos para ese beneficio, ese triple beneficio ecológico, social y económico, ¿no? Entonces, también estamos impulsando desde ahí y de hecho yo en mis propios proyectos en el textil ya les aplicamos ese baremo, ¿no? Esa homologación. Pero me sigue preocupando, por ejemplo, esa transición a ese empleo verde. Aquí hemos tenido, por ejemplo, como ponentes también a grandes empresas como H&M y Textil Santanderina, ¿no? Y cuando les he preguntado cómo están impulsando, cómo ven esa transición al empleo verde, la verdad que se me han quedado un poco cuadros, ¿no? No han sabido muy bien cómo saber, porque en realidad en la moda sostenible lo que estamos impulsando es dejar de producir y consumir como lo estamos haciendo, porque el planeta no lo puede asimilar, ¿no? Y eso supone también un decrecimiento y una creación de empleo de calidad. Entonces, no sé tú cómo lo ves, cómo se está impulsando o qué se está haciendo mal o qué se puede hacer mejor. Mira, a mí me parece que es muy interesante, lo mismo que a los niveles generales de la sostenibilidad del medio ambiente hablamos de cómo reciclar los desechos, es decir, plantearnos realmente cómo reciclamos, entre comillas, el desecho textil, ¿no? Y entonces ahí tenemos unas posibilidades extraordinarias y tenemos que trabajar en ellas, ¿no?
Mira, durante la pandemia, cosiendo el paro, Zapatelas organizó algo que a mí me ha llenado de júbilo, ¿no? Y era pedir a todo el mundo con los trozos de lana de tejer que tuviera en su casa, que tejiera un pedazo de 20 por 20 para luego nosotros hacer mantas. Ha sido un éxito rotundo. Hemos recibido más de 4.000 pedazos. Lo he visto, lo he visto. Pero lo que es muy interesante es que de qué eran esas lanas, de las que sobran en las casas, de esos cestos que se van dejando ahí, ¿no? Es decir, nosotros hemos reciclado lana, ¿no? Y entonces hemos conseguido, bueno, hemos vendido todas las mantas y ha sido un éxito. Y a mí me gustaría, fíjate, hacer algo ahora sí en Europa, ¿no? Dar un salto y hacer... Sí, bueno, de hecho, el proyecto que te comentaba antes, todo va impulsando hacia eso. Y el Congreso finaliza hablando de reciclaje textil y residuo urbano textil. En Madrid la media de residuo textil que se genera son 9.000 kilos diarios, o sea, la media de todo el año. Claro, evidentemente los cambios de armario es más, pero hacemos la media, son 9.000 kilos diarios y hay un grave problema ahí para resolver, ¿no? Porque no se sabe qué hacer y necesitamos que haya impulso a todo esto, ¿no? Mira, yo creo que hay algunas iniciativas que serían fantásticas, ¿no? Y es que cuando tú te compraras algo, la propia prenda tuviera la leyenda sobre cómo reciclarla, ¿sabes? Es decir, que convertirla en otra cosa, unirla en un circuito, ¿sabes? Que empezar a pensar que cada cosa que creamos tiene que llevar como su ADN de su reciclaje, ¿no? Claro. Y no sé, yo una cosa que recomendaría a la gente que ha viajado o que se puede viajar, yo de las cosas que más me impresionaron, estuve haciendo un tiempo una sesión de apoyo a los jueces de la República Popular del Congo y estuve viviendo un tiempo en Kinshasa, ¿no? Entonces las cosas que más me maravillaron era ir al mercado de Kinshasa y ver toda la ropa usada de todo el mundo que estaba allí. Es un espectáculo, ¿no? Porque entre otras cosas, por ejemplo, hay calles allí en el mercado que son de todos los trajes de novia de todos, de Estados Unidos, de Francia. Bueno, es espectacular. Y eso no se sabe, ¿no? Y entonces... Bueno, de hecho hay países que han pedido que no se les envíe más ropa porque están ahogando su propia industria local, claro, también. Claro. No, si yo no te lo digo como un sentido positivo, sí, sino como constatar hasta qué punto tenemos que dar una solución al reciclaje textil, ¿no? Y entonces, el plantear ropas que se puedan convertir en cosas diferentes, el plantear, por ejemplo, una camiseta que luego se te pueda convertir en un camisón. Sí, de hecho, ya el año pasado ya empezamos, hicimos 2 pasarelas, una de ecodiseño y otra que se llamó Queen Upcycling, toda hecha con reciclaje, que este año la volvemos a recuperar, toda entendiendo el residuo textil como una asombrosa materia prima, ¿no? Claro. Que todavía, sobre todo en España, somos muy de estrenar y muy de ir de compras, ¿no? ¿Cómo ves tú la transición hacia otro tipo de comercio y la recuperación local de nuestra industria? Yo, por ejemplo, vengo de Béjar, que mi familia, mi madre... Interesante, ¿no? Ahí estaba la ruta de las fábricas, sí, ahora se han hecho muy famosas porque han recuperado las mascarillas Béjar. Sí. Y bueno, ahí se perdió toda la tradición textil, y estamos empezando a trabajar en la zona un poco para recuperar e intentar recuperar esa industria, ¿no? Que éramos un referente fuera de España. Claro, no lo sé, yo creo que como todas las cosas tienen que llevar una trayectoria, ¿no? Es decir, pero yo creo que es realmente interesantísimo el que en principio se refuerce mucho a las alternativas de empresas sociales, empresas, bueno, pues lo que dices tú del cuarto sector, que de alguna manera tenga que haber competencia, ¿no? Y que en esa competencia se puedan establecer algunos beneficios para que las empresas que tienen esas características puedan tener una estructura de competencia en calidad. Es decir, porque lo que estamos hablando aquí es de calidad, ¿no? Yo creo que eso es importantísimo, ¿no? Y luego, pues ya te digo, pues exigencias de este tipo, como que cada prenda tenga que llevar su propio ADN de en qué se puede convertir, ¿no? Es decir, que no podemos tener una prenda sin más. De hecho, yo colaboro con muchas iniciativas que están empezando a estudiarlo, a investigarlo, y hay algunas niñas que han sacado un sello que se llama Bicón, de hecho las dieron un premio el año pasado, pero me da la sensación
de que nos llamamos slow fashion, somos moda lenta, ¿no? Pero tenemos prisa, ¿no? Porque tenemos ahí ese horizonte 2030 y quizás vamos... Bueno, ¿sabes qué te digo, Paloma? Yo creo que una cosa también muy, muy importante es volver a plantear que para toda la cuestión esta del reciclaje está bien volver a tener unas habilidades que se están perdiendo. Es decir, totalmente. Tejer, coser, bordar. ¿Por qué se han perdido esas habilidades? Es decir, no hay relevo generacional. Claro, y son muy divertidas y yo creo que sería fantástico que pudiera haber esa alternativa en las escuelas, ¿no? Claro. Lo mismo que todos hablamos de que serían, yo mientras estuve de alcaldesa no lo conseguí, pero yo quería que en todos los colegios hubiera clase de cocina, porque yo creo que la gente tiene que aprender a cocinar en la escuela, ¿no? Pues también creo que debe haber clases de todas estas habilidades que nos ayudan a dar otra vida al textil, ¿no? A mí lo que me da mucha pena, por ejemplo, muchos artesanos que se mueren sin traspasar su legado, ¿no? Sin ese relevo generacional, y que va a ser complicado recuperar. Yo creo que la atracción de la ciudad, de los jóvenes, nos ha hecho que ahora parece con el confinamiento que vuelven a ver con otros ojos sus pueblos, ¿no? ¿Cómo Claro. ves tú que ha resultado el confinamiento? ¿Cómo hemos visto ese planeta completamente en calma y la pupa que le estábamos haciendo, ¿no? Y bueno, pues ha sido curioso, sí, ¿no? muy curioso y nos ha hecho pensar en nosotros mismos, ¿no? Eso mismo que yo te digo de que la gente se empezó a buscar, a abrir los armarios y buscar a ver si tenía lanas que no utilizaba, pues es un símil. Uno, abrimos nuestros armarios personales, abrimos nuestras almas, los armarios de nuestras almas, y buscamos lo que no utilizábamos y quisimos utilizar, ¿no? Y eso es muy interesante, eso hay que seguirle dando muchas vueltas. Yo publiqué el domingo un artículo que lo titulé Reformulando el progreso, porque hasta ahora yo creo que hemos tenido una idea equivocada de lo que era progreso, o nos hemos dejado deslumbrar por el brilli de producir más y con mucho mercado, mucha cuota de mercado, y nos hemos dado cuenta que le hemos hecho mucho daño al planeta y a nosotros mismos, ¿no? Entonces creo que el progreso es otra cosa. Bueno, yo creo que hay que redefinir, ¿no? Y siempre, cualquier redefinición siempre tiene que estar vinculada a que la vida individual sea mejor, sea más completa, tenga más posibilidades de desarrollo, tenga más posibilidades de hacer cumplir cada uno de nosotros nuestras propias alternativas, nuestros propios sueños, nuestros propios ideales, ¿no? Es decir, siempre tenemos que tener una referencia, y es que la vida individualmente sea mejor para todos y cada uno, ¿no? Totalmente. Y les estoy haciendo la misma pregunta a todos. Tenemos ahí ese 2030, yo digo que es como la utopía que decía Galeano, que siempre se están dando pero nunca se llega. ¿Cómo ves tú que vamos a llegar al 2030? ¿Eres optimista? ¿Crees que vamos por buen camino? Hombre, vamos despacio y estamos muy lejos de los objetivos, ¿no? Pero a pesar de todo, yo creo que lo más importante siempre es tener objetivos y avanzar, aunque sea poco. Lo importante es no despistarnos y no darnos la vuelta. A mí lo único que me daría mucho miedo, y por eso me dio tanto miedo la época Trump, en la que no oías una referencia a los derechos humanos, no oías una referencia a la Carta 2030, ¿sabes? Porque entonces sí que decía, nos estamos dando la vuelta. Mientras que no nos demos la vuelta, mientras que sepamos que los objetivos están ahí, que los ODS forman parte de un afán por conseguir que esto sea mejor, pues oye, ojalá vayamos más deprisa, pero lo importante es ir hacia adelante. ¿Y tú crees que se conoce bien lo que se hace en la moda sostenible? Por ejemplo, la tarea que estáis haciendo vosotras en Zapatela, ¿se entiende bien esa integración social? Cuéntanos cómo es esa relación que tenéis con los presos, cómo hacen... Bueno, nosotros, como sabéis, el objetivo fundamental nuestro es enseñar a todo el mundo a que pueda conocer las habilidades propias para ganarse la vida haciendo una artesanía de alta calidad, ¿no? Nosotros tenemos un taller en el centro penitenciario porque históricamente empezamos en el centro penitenciario, y es la verdad que en los centros penitenciarios las personas tienen mucho tiempo y no tienen capacidad de utilizarlo en nada, ¿no? Entonces nos parece que es un momento personal también para abrir su armario, ¿no? Y para darse cuenta que ese tiempo se puede rentabilizar en hacer no una bobada de coger, no sé, coser sábanas que no vale para nada, ¿no? Sino de aprender a hacer algo muy particular, ¿no? Entonces, pues llevamos ya
mucho tiempo, yo creo que son ya 9 años los que llevamos con el taller que tenemos en la cárcel de Aranjuez. Primero tuvimos uno en una cárcel de Sevilla. Me lo contó María. Y ahora mismo, pues al final, después de muchos pasos, llevamos, yo creo que son 9 años en Aranjuez y está muy bien. Es un taller fundamentalmente de hombres, no de mujeres, y bueno, pues se ha creado una dinámica muy buena. Aunque unos van y otros vienen, porque en la prisión afortunadamente la gente no está más que un tiempo concreto, ¿no? Pero como funciona bien, los que se van incorporando pues hacen un relevo interesante, ¿no? No ha funcionado tan bien el de mujeres, porque en la cárcel de Aranjuez las mujeres están con los niños y eso pues ha generado una serie de dificultades, y ahora estamos intentando volverlo a replantear. Pero junto con eso nosotros hemos ido dando digamos, talleres en diversas partes de Madrid, ¿no? La más importante fue en el barrio de la Fortuna, que en el barrio de la Fortuna pues estuvimos prácticamente 2 años trabajando allí, y bueno, pues entre otras cosas pues ha salido una de las personas que está trabajando ya con nosotros en la tienda y que es la número 2 de nuestro staff costurero, ¿no? Es decir, que eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Bueno, y había empezado formulando la pregunta como ¿qué se entiende por moda, más allá de la integración que estáis haciendo vosotros, qué se entiende por moda sostenible fuera de nuestro círculo? Claro, ¿Tú crees que la nosotros, gente entiende? No, y es muy importante explicarlo. Es muy importante explicar primero que hay que saber cómo se hace la moda, ¿no? A quién perjudica, a quién beneficia. Hay que saberse la energía que gasta la moda, es decir, el tiempo que se emplea en su transporte, el tiempo que se emplea en su diseño, el tiempo. Yo creo que todo eso hay que saberlo para dar la imagen de que así como nosotros pues hablamos del kilómetro cero y toda esta serie de cosas en relación con la agricultura, pues también la moda la tenemos que hacer cerca. Y entonces está muy bien hacer una moda cerca, hacer una moda que no tenga ese despilfarro enorme, tenga que traer en aviones, ¿no? Una moda que tenga un salario que sea justo, es decir, que no afecte además pues con los tintes y con todos los procedimientos al medio natural en sí mismo, y ese es el camino, ¿no? Intentar utilizar siempre pues materiales que sean los que en este momento no están agrediendo al medio ambiente, procurar movernos con los algodones, olvidar los plásticos, en fin, todo lo que es una línea general, que es lo que nosotros intentamos hacer. Nuestros juguetes, por ejemplo, pues son todos juguetes de tela, y juguetes con algodones. Las manuelitas, ¿no? Las manuelitas, ya tenemos también los manuelitos, los bebés, los ratones, todo lo que intentamos es que sea siempre sostenible. Algo que me preocupa también mucho, bueno, y es que no es algo que pasa en Madrid, pasa en todas las grandes capitales, la gentrificación y cómo va perdiendo identidad por esos grandes emporios de la moda, ¿no? Que prácticamente nos visten a todos, pero visten también en el centro de nuestras ciudades. ¿Cómo poder ir haciendo esa transición hacia ese consumo local, pero local de lo que se está haciendo nuestra artesanía? Hombre, ahí yo creo que mucho lo tenemos que hacer la moda sostenible, porque nosotros no podemos estar esperando beneficios. Tenemos que ser capaces con nuestros diseños, con nuestros materiales, con nuestras actitudes, ser enormemente cautivadores. Entonces lo que necesitamos es que se nos oiga, que se nos conozca, pero luego el buen trabajo es de nuestra responsabilidad, ¿sabes? Yo creo que ese es el camino. Y poco a poco va calando, porque llega un momento que muchas veces las personas dicen, bueno, ¿y por qué voy a tener yo siempre lo mismo? ¿Por qué voy a hacer, y por qué voy a tener algo que no sé cómo se ha hecho? Entonces lo que pasa es que a veces no nos ven, y lo que necesitamos es mucha visibilidad. Claro, por eso organizamos un evento como la Circular Sustainable Fashion Week, para que nos oigan en la chimbamba. Pero tiene que quedar claro, y eso es muy importante, sobre todo hablabas de la calidad y todas esas cosas, tienes que quedar muy claro que la calidad y el esfuerzo por hacer esa moda que hace falta es nuestro. El esfuerzo es nuestro. Nosotros tenemos que hacer algo que la gente diga, perfecto, es precioso, es sostenible, ¿sabes? Pero luego necesitamos... Claro, pero las barreras que nos encontramos... Yo voy a presentar ahora durante estos días una moda preciosísima que está hecha con muchísimo esfuerzo, con un grado de exigencia altísimo, pero el problema es que esta moda no paga la publicidad de los grandes medios, entonces es complicado que se comunique bien. Entonces ahí es el gran hándicap que tenemos, ¿no? Sí, es la comunicación. Entonces, claro, en ese sentido es verdad que nosotros tenemos que rompernos la cabeza pensando cómo podemos hacer una buena comunicación, ahí estamos, ¿no? Y ahí ya te digo, yo creo que es
es muy, muy importante. Yo me he quedado muy feliz del tema este que te digo de haber contado con la colaboración de más de 4.000 personas haciendo mantas, ¿no? Eso me ha parecido muy interesante, que haya habido tanta gente que sin conocerse ha colaborado en una operación de moda reciclable, ¿no? Como ha sido hacer estas mantas, de lo que se iba a tirar o de lo que estaba en un armario, ¿no? Creo que hay que seguir probando esos caminos, ¿no? El camino de juntarse muchas personas, no sales en la tele, pero quiero decir, de mucha gente, ¿no? Es decir, que puede ser una nueva manera de entender también la publicidad, ¿no? Porque a veces también la publicidad tradicional nos cansa, nos aburre, es decir, dices, es un poco tonta, ¿no? Y Sí, entonces, pero a nosotras que ya tenemos una edad, pero a los jóvenes a los jóvenes les atrae muchísimo, entonces es complicado claro, con eso. oye, nada es fácil de lo que estamos, pero yo te digo que creo que ahora que cuando la gente está tanto dando al teléfono y dando al clic y tal, el empezar a intentar integrar, a hacer cosas y contar con los jóvenes para hacer cosas, pues también es interesante. Sí, sí, no, y aparte que, bueno, no todos, pero sí que muchos se nos van acercando muy interesados en lo que estamos haciendo. Claro, eso es muy interesante, ¿sabes? Y entonces, bueno, pues hay que ir directamente, porque no se me ocurre otra cosa. Pues Manuela, ha sido un gustazo tenerte aquí, no sabes la admiración que yo personalmente te tengo, pero estoy convencida que todo el equipo... Pues nada, muchísimas gracias. Te echamos mucho de menos y... Bueno, yo me encanta, ¿sabes? Ver que estas chicas y estos chicos tan jóvenes como vosotros hacéis cosas tan bonitas, así que un 10. Muchísimas gracias y bueno, pues vamos a seguir el camino de Zapatelas. De hecho, creo que vamos a ir con Rodrigo para el documental a grabar allí la tiendita. Muy bien, pues estupendo. Así que... Pues fenomenal, por ahí hay que seguir.